día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos en esta edición del Catecismo. Si el punto 153, que explicábamos en la intervención anterior, dice que la fe es una gracia, el siguiente punto, el 154, dice la fe es un acto humano, que como veis es complementario del anterior, es un don de Dios, pero también es un acto humano. Lo leemos. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por él reveladas. Ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones y prestar confianza a sus promesas, como por ejemplo cuando un hombre y una mujer se casan, para entrar así en comunión mutua. Por ello es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la plena sumisión de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela, y entrar así en comunión íntima con Él. Bueno, vamos a ver aquí, como veis, ha echado mano de un ejemplo, del ejemplo del matrimonio, otro tipo de ejemplo para decir, ojo, que no únicamente en el tema de la fe en Dios, sino que en otras muchas dimensiones también de nuestra vida, también hacemos actos de fe, no fe teologal, no fe sobrenatural, pero bueno, fe, acto de confianza en lo que no hemos podido ver, comprobar. ¿Acaso en nuestra vida diaria funcionamos únicamente por el tipo de conocimiento que es verificable científicamente o racionalmente demostrable? Pues no, señor, no es verdad. En la vida hay muchas dimensiones de nuestra vida en las que funcionamos por fe humana, por confianza. Oye, pues uno cuando se casa, este es el ejemplo que pone el Catecismo, uno cuando se casa también hace un acto de fe. Es un acto de fe y de confianza. O sea, él no está seguro, él no puede tener un conocimiento previo de todo lo que va a ocurrir después, de lo que va a suponer para convivir con su marido, con su mujer, etcétera, etcétera. O sea, hace un acto de fe. Bueno, eso supone decir que es que la fe en Dios no es irracional. No. O sea, está más allá de la razón, pero no es irracional. Esto es así. O sea, casarse es irracional. Uno diría que sí, ¿no? Pero no. O sea, ciertamente casarse no es irracional, porque el amor tiene razones, el corazón tiene razones que van más allá de la mente. El amor tiene razones que entran en la dinámica o la dimensión de la fe humana, y de la fe sobrenatural para quien sabe que Dios está presente en el misterio del amor humano. En resumen, que aquí el Catecismo nos recuerda que hay muchas dimensiones de la vida en las que funcionamos por confianza, por fe. Por lo tanto, la fe no es irracional. La fe es suprarracional, si queréis, está más allá de la razón, pero no es irracional, que son dos cosas distintas. Es como si la razón nos llevase de la mano, te acompaña, y llega un momento en que la razón te dice, mira, he llegado a esta puerta, yo te he traído hasta aquí, pero tú ahora tienes que dar un paso ya más allá de la razón. Esto sería un poco la imagen para comparar la relación fe-razón. Entonces, digamos que aquí hay un misterio que es cómo conjugar la gracia de Dios con la libertad humana. Cómo conjugar decir, la fe es una gracia de Dios, con también decir, la fe es una responsabilidad mía. ¿Cómo se conjugan ambas cosas? Bueno, existe un concurso, existe un misterio que es que Dios actúa en el hombre sin anularlo, sino potenciando
libertad pero respetándola al mismo tiempo. Esto a nosotros nos cuesta entender porque, claro, enseguida se formula una serie de dudas, dudas en el sentido de decir, vamos a ver, si Dios me da su gracia para creer, pues entonces yo hay que pinto, no pinto nada. Por ejemplo, el caso de la Virgen María. El caso de la Virgen María. Es obvio que ella ha sido elegida desde toda la eternidad, es obvio que es una criatura en la que Dios ha puesto sus ojos de una manera especial, y entonces, claro, pues ella no tiene ningún mérito, ¿no? No tiene ningún mérito porque es una elegida de Dios y sin más. Y el caso de Judas, bueno, ahora, pues ahí le ha tocado hacer el papel del malo de la película. Bueno, pues si Judas traiciona a Jesucristo, pues él qué culpa tiene. O sea, Dios no le ha dado la gracia y entonces él le ha tocado hacer el papel del malo. Pues nada, ¿no? O sea, este tipo de comprensión totalmente corta, que es no entender cómo Dios, cuando actúa en nosotros, no anula nuestra libertad, sino que la potencia. No ha habido una criatura humana más libre que la Virgen María. Dios le dio su gracia allá donde ella, en su libertad pronunció un sí incondicional. Bueno, pues eso es lo maravilloso de Dios, que Dios no anula a la criatura, sino que la potencia. Entonces podemos decir que la fe es un don de Dios al mismo tiempo que es un acto tuyo. Y esto además se puede referir a todas las virtudes, El amor, lo mismo. Es ¿qué tanto por ciento tienen las obras buenas que hacemos por amor? ¿Qué tanto por ciento tienen de don de Dios? ¿Y qué tanto por ciento tienen de don tuyo? Perdón, de acto tuyo. Bueno, pues es que no hablemos de tantos por cientos. Digamos que es un don de Dios y al mismo tiempo es una obra tuya. Y ese concurso entre Dios y el hombre, fijaros, es que solamente se puede dar en esa relación entre criatura y creador, que es capaz de asistirnos sin anularnos. Es muy difícil poner ejemplos a la hora de visualizar esto, porque a veces suele ser bueno poner un ejemplo, pero es muy difícil poner un ejemplo. Porque si recurrimos al ejemplo que algunas veces lo he puesto, ¿no? Al ejemplo del niño que agarra un lápiz, que todavía no sabe escribir, coge un lápiz, ¿no? Y por detrás de la mano del padre o del profesor coge la mano del niño, la cual tiene el lápiz, y entonces el niño escribe, pero el profesor o el padre al mismo tiempo mueven la mano del niño para que escriba el lápiz, y entonces es el niño el que está escribiendo, pero al mismo tiempo es el padre el que está ayudándole a escribir. Bueno, algo así. El ejemplo, lógicamente, es imperfecto, pero bueno, es un ejemplo que se aproxima para entender de cómo hay un concurso entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Digamos una cosa, y es que la fe tiene suficientes dificultades de manera que el creer sea meritorio. El creer es meritorio. Y por otra parte, la fe, las razones para poder creer tienen suficiente peso como para que rechazar la fe tenga también una culpabilidad. Os repito esto que me parece importante. O sea, las dificultades para llegar a creer son bastantes, porque somos de carne y hueso, tenemos una tendencia a creer fácilmente lo material y nos cuesta lo espiritual, etcétera, ¿no? O sea, de manera que creer es meritorio. Pero al revés, ¿no? La gracia de Dios, la gracia de Dios actúa en nosotros de una manera que también, ¿no? Pues el no creer supone una culpabilidad por nuestra parte. Es meritorio creer, pero al mismo tiempo el no creer supone una culpabilidad, un rechazar el don de la fe. Por eso tenemos que entender que Jesús dice en el Evangelio algunas expresiones fuertes, ¿no? Los que crean se salvarán, los que no crean serán condenados. Ese tipo de frases de Jesús en los Evangelios, que habrá que entenderlas, habrá después que explicarlas, de acuerdo, pero Jesús las dice.
Entonces tampoco no podemos arrancarlas del Evangelio. Ese tipo de frases en las cuales habla de que la cerrazón del hombre a la fe supone su perdición, supone que hay una culpabilidad en nosotros. O sea, es un don de Dios, pero ojo, o sea, es un don de Dios que tiene que ser acogido. El hombre tiene que abrirse, ¿no?, a ese don de la fe. También lo decía de otra forma, ¿no?, el beato Newman, recientemente beatificado por Benedicto XVI, decía él: la fe tiene que ser lo suficientemente oscura para ser meritoria y lo suficientemente razonable para no ser arbitraria. O sea que es meritoria la fe porque también tiene sus oscuridades y tú luchas en medio de ellas. Es meritorio. Bien, esta ha sido un poco la forma de explicar del catecismo, diciendo que la fe es don de Dios al mismo tiempo que es un acto auténticamente humano. O sea, no es de marcianos creer. No, es un acto auténticamente humano, que no anula las capacidades del hombre. O sea, es decir, en el momento en el que alguien hace el acto de fe, tiene que suspender la razón, dejarla congelada. No. La fe supera la razón, pero no la anula. O sea, uno puede seguir pensando al mismo tiempo que cree. Esto tiene es decir, es irracional pensar que Dios existe y que Dios es Padre, es bueno. Bueno, fijaros, que Dios existe es algo a lo que se puede llegar por la razón. Eso lo hemos hablado aquí, ¿eh? Y lo afirma la fe católica, que la razón tiene la capacidad de llegar a la existencia de Dios. Ahora bien, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Dios se revela, que Dios se da a conocer, que Dios haya enviado a su Hijo para salvarnos, que su Hijo pues haya fundado la Iglesia para a través de ella darnos signos de salvación, etcétera. ¿Eso es irracional? No. ¿Cómo va a ser irracional? ¿Por qué Dios no puede revelarse? ¿Por qué Dios no puede darse a conocer? ¿Eso es contrario a la razón? ¿Qué va a ser contrario a la razón? Sí, eso no es irracional. Lo que sería irracional es pensar, por ejemplo, que Dios, siendo infinitamente bueno, pues nos pidiese hacer cosas malas. Eso sí sería irracional. O sea, lo que sería irracional es decir, Dios, que es bueno y que es santo, nos pide que, pues eso, ¿no?, que nos pongamos un cinturón de explosivos y nos suicidemos para matar gente. Eso sí que es irracional. Claro que puede haber una explicación de la fe que aparezca irracional. Pero que Dios sea bueno, que Dios se revele, se descubra y nos enseñe su camino de salvación y de amor a Dios y al prójimo, eso es irracional en absoluto. Es un don de Dios el poder conocerlo, pero no es contrario a la razón, sino perfectamente congruente con ella. Alabado sea Jesucristo.